La primera vez que noté el desdén de Margarita por Lila fue durante un almuerzo de domingo en su impecable piso de Recoleta. Lila, que entonces solo tenía 6 años, volcó un vaso de agua. Mientras yo me apresuraba a limpiarlo, los ojos de Margarita se entrecerraron, sus labios se fruncieron en una delgada línea que se volvería demasiado familiar con los años. «Los niños necesitan disciplina», murmuró, lo suficientemente alto para que yo la oyera. No Daniel, solo yo. Ese momento plantó una semilla de inquietud que crecería hasta convertirse en una enredadera de tensión que envolvería a nuestra familia durante los años venideros. Conocí a Daniel en una librería de Palermo 3 años después del nacimiento de Lila. Él hojeaba guías de viaje sobre Italia. Yo me escondía en la sección infantil, robando un momento de paz mientras Lila dormía en su cochecito. Nuestra conversación comenzó con Florencia y terminó en cafés que se alargaron hasta la cena. Para cuando cayeron las hojas de otoño ese año, Daniel se había convertido en una presencia constante en nuestro pequeño apartamento, leyéndole cuentos a Lila antes de dormir con voces que la hacían reír hasta que le daba hipo. Cuando me propuso matrimonio 6 meses después, se arrodilló sobre ambas rodillas, una para mí, otra para Lila. «Les estoy pidiendo a las 2», dijo, sacando un anillo para mí y una pequeña pulsera de plata para ella. «Quiero que seamos una familia». Lila aplaudió encantada, demasiado pequeña para entenderlo del todo, pero lo suficientemente grande como para reconocer el amor cuando la envolvía. La reacción de Margarita a nuestro compromiso fue tibia, en el mejor de los casos. «¿No es un poco rápido?», comentó durante el té en la mesa de su comedor, donde las fotos familiares, generaciones de los Ferrer, observaban desde marcos de plata pulida. Ninguna de ellas incluiría jamás a Lila, me daría cuenta más tarde. «Es una niña encantadora», había dicho Margarita durante ese primer encuentro, estudiando a Lila con la distancia clínica de quien evalúa un mueble en lugar de conocer a su futura nieta. «¿A quién se parece?» «Ciertamente no a ti, Clara. Sus rasgos son particulares». La pregunta quedó flotando en el aire como humo, agria y sofocante. Murmuré algo sobre que Lila se parecía a mi madre, pero la ceja arqueada de Margarita me dijo que no estaba convencida. Daniel cambió rápidamente de tema, un patrón que se repetiría cada vez que aumentara la tensión. Después de la boda, las cosas parecieron establecerse en una tregua incómoda. Los visitábamos en las fiestas y algunos domingos, donde Margarita mimaba a Daniel, recordando su infancia mientras le pasaba la sal a Lila sin mirarla a los ojos. Enviaba tarjetas de cumpleaños dirigidas solo a Daniel, con impersonales tarjetas de regalo para Lila, añadidas como una ocurrencia tardía. Pequeñas crueldades, invisibles para quien no observara con atención. «A tu madre no le caemos muy bien», le susurré a Daniel después de una cena de Pascuas particularmente tensa, en la que Margarita había sentado a Lila en el extremo más alejado de la mesa, lejos de los retratos familiares y de la salsera de plata que había estado en la familia Ferrer por generaciones. «Es que es chapada a la antigua», respondió Daniel, besándome la frente. «Ya se le pasará». Pero no se le pasó. A medida que Lila crecía, también lo hacía la frialdad de Margarita. Cuando Lila ganó un concurso de ortografía en 3er grado, Margarita alegó una migraña para no asistir a la ceremonia. Cuando se le cayó su primer diente, la moneda que apareció bajo su almohada vino de nosotros, no de la abuela que enviaba costosos chocolates suizos a los hijos de los primos de Daniel en ocasiones similares. Daniel se daba cuenta, pero elegía la paz en lugar de la confrontación. «La familia es complicada», decía, masajeándome los hombros mientras yo lavaba los platos con más fuerza de la necesaria. Me mordía la lengua hasta sangrar, tragándome palabras que lo obligarían a tomar partido. Después de todo, ¿no era eso el matrimonio? ¿Una serie de concesiones por el bien común? Pero a medida que pasaban los años, los desplantes se acumulaban como nieve, construyendo una avalancha a punto de derrumbarse. Lila, que ya tenía 9 años, había comenzado a notarlo. «¿La abuela Margarita no me quiere?», preguntó una noche mientras la arropaba, sus ojos marrones muy abiertos con la percepción inocente de una niña. La pregunta rompió algo en mí, un dique que contenía años de rabia silenciosa. «No te conoce», respondí con cuidado, «y la gente a veces teme lo que no entiende».
Lo que no dije fue que Margarita temía lo que Lila representaba. Un pasado que no podía controlar, una línea de sangre que no podía verificar, una amenaza para su narrativa familiar perfectamente curada. A sus ojos, Lila era una intrusa, no una Ferrer a pesar de llevar el apellido desde el día de nuestra boda. Entonces llegó la invitación. La voz de Margarita por teléfono tenía un matiz extraño, casi alegre bajo la cortesía ensayada. Una cena familiar para celebrar su 70º cumpleaños. Toda la familia estará allí, enfatizó. Todos deberían ver cuán completa se ha vuelto nuestra familia. La pausa antes de completa se extendió como un abismo. Daniel, que escuchaba a mi lado, sonrió con agradable sorpresa. Mamá finalmente está haciendo un esfuerzo, susurró, cubriendo el auricular. Yo sabía que no era así. Después de años de leer entre líneas los comentarios velados de Margarita, reconocí la invitación por lo que era. No una rama de olivo, sino un guantelete arrojado. Algo había cambiado. Algo la había envalentonado. Mientras colgaba el teléfono, una extraña calma se apoderó de mí. Estaba harta de andar de puntillas alrededor de la desaprobación de Margarita, harta de proteger a Daniel de la verdad sobre la frialdad de su madre. Fuera lo que fuera que tuviera planeado, lo enfrentaría de frente, por el bien de Lila, por mi propio bien. Nos encantaría ir, le dije, mi voz más firme de lo que había estado en años al dirigirme a mi suegra. La suerte estaba echada, la tormenta se avecinaba, y esta vez no buscaría refugio. La casa de Margarita se veía diferente esa noche, más una fortaleza que un hogar. La fachada de ladrillo rojo, generalmente cálida por las luces del porche, se cernía oscura contra el cielo crepuscular. Solo las ventanas del comedor resplandecían de luz, iluminando las siluetas de los invitados ya reunidos en el interior. Lila me apretó la mano mientras subíamos por el sendero de piedra, su palma húmeda de sudor nervioso. «Recuerda tus modales», le recordó Daniel, ajustándose la corbata por tercera vez desde que salimos de nuestro apartamento en Villa Crespo. «A la abuela le gustan las cosas de cierta manera». Apreté la mano de Lila. «Solo sé tú misma, cariño. Eso es más que suficiente». La puerta se abrió antes de que pudiéramos llamar. Margarita estaba enmarcada en el umbral, elegante con un vestido azul marino, que hacía juego con sus ojos calculadores. Su cabello plateado estaba recogido en un moño impecable, ni un solo mechón fuera de lugar. Todo en ella era controlado, desde su postura hasta la sonrisa medida que no llegaba a sus ojos. «Daniel, querido». Lo abrazó a él primero, demorándose un momento de más. «Clara». Un asentimiento en mi dirección, superficial y frío. Cuando su mirada finalmente se posó en Lila, algo parpadeó en su rostro, algo que hizo que se me encogiera el estómago. «Y Lila, vaya, ¿cómo has crecido?» La vacilación fue sutil pero deliberada. Había escuchado esa pausa antes, generalmente seguida de alguna observación malintencionada sobre la apariencia o los modales de Lila que incomodaría a Daniel y me haría hervir de rabia. Esta noche, sin embargo, la pausa se sentía cargada con algo más que la desaprobación habitual. «Feliz cumpleaños, abuela Margarita», dijo Lila, ofreciéndole el pequeño regalo que habíamos traído, una acuarela que había pintado de los bosques de Palermo en primavera. Margarita lo tomó con 2 dedos, como si manejara algo desagradable. «¡Qué creativo!», murmuró, dejándolo a un lado sin desenvolverlo. «Todos están esperando. Pasen». El comedor estaba lleno de parientes de los Ferrer, tíos, tías, primos que solo veía en Navidad o en funerales. Se agrupaban en pequeños corrillos. Las conversaciones bajaban a susurros cuando entramos. Capté fragmentos. «No se parece a...» y siempre me pregunté, antes de que se pusieran sonrisas y levantaran las copas a modo de saludo. El primo de Daniel, Tomás, se acercó primero, dándole una palmada en el hombro. «Dani, ya era hora de que aparecieras». Su mirada se deslizó hacia mí, luego hacia Lila, deteniéndose un instante de más. «¿Y la encantadora Clara? ¿Cómo te trata 5º grado, enana?», le preguntó a Lila, pero sus ojos contenían una extraña curiosidad que me hizo querer interponerme entre ellos. «Ya estoy en 6º», corrigió Lila educadamente, sin ser consciente de las corrientes subterráneas que se arremolinaban a su alrededor. «Saqué un 10 en mi proyecto de ciencias sobre el sistema solar».
Niña lista, comentó Tomás, mirando a Daniel con las cejas arqueadas. ¿Se parece a ti, supongo? Antes de que Daniel pudiera responder, la voz de Margarita cortó el murmullo de la conversación. ¡A sentarse todos! ¡La cena está servida! La mesa del comedor se extendía a lo largo de la habitación, reluciente de plata y cristal. Los retratos familiares marchaban a lo largo de la pared detrás de la silla de Margarita en la cabecera. Generaciones de Ferrer con el mismo porte orgulloso y ojos fríos. Siempre había sentido su juicio, esos antepasados pintados, cada vez que los visitábamos. Esta noche parecían observar con particular interés. Margarita dirigió la distribución de los asientos con instrucciones precisas. Daniel, aquí a mi lado. Clara, enfrente. Lila. Hizo una pausa, escaneando la mesa como si buscara el lugar menos importante. Allí, entre la tía Judith y la prima Rebeca, lejos de nosotros, aislada. Daniel comenzó a protestar, pero le toqué el brazo. Está bien, dije en voz baja. No hagamos una escena. No todavía, de todos modos. Había aprendido hacía mucho tiempo a elegir mis batallas con Margarita con cuidado. Esta noche intuí, me proporcionaría muchas oportunidades de confrontación, sin que yo fabricara una. Lila se sentó donde se le indicó, sus pequeños hombros cuadrados con valentía. A los 9 años, era lo suficientemente mayor como para sentir la tensión, pero lo suficientemente joven como para culparse por ella. La miré a los ojos y le guiñé un ojo, esperando tranquilizarla. Me devolvió la sonrisa, pero era frágil, incierta en los bordes. La cena comenzó con la tradicional bendición de Margarita, agradeciendo a Dios por la familia y por todos los reunidos bajo este techo. La frase siempre me molestaba, deliberadamente vaga, excluyendo sin ser explícita. Esta noche se sentía más hiriente que nunca. La conversación fluía a nuestro alrededor como agua alrededor de las piedras. Respondí preguntas sobre mi trabajo en la biblioteca de la facultad. Daniel habló sobre su último proyecto de arquitectura, y Lila, cuando se le dirigían directamente, hablaba sobre la escuela y su equipo de natación con el entusiasmo sincero de la infancia. Pero bajo el intercambio normal, sentía corrientes de expectación, miradas cruzadas entre parientes, susurros detrás de las servilletas, el ojo ocasional que se desviaba de Lila a Daniel y viceversa. Margarita orquestaba todo desde su silla similar a un trono, apenas tocando su comida mientras mantenía el vino fluyendo libremente. Parecía estar esperando algo, mirando el reloj de la repisa con creciente frecuencia mientras se retiraba el plato principal y se traía el postre, una tarta imponente adornada con velas de 7 décadas. Antes de celebrar como es debido, anunció Margarita, levantándose con su copa de vino. Me gustaría agradecerles a todos por venir a celebrar este hito conmigo. Un aplauso cortés recorrió la mesa. La familia lo es todo para mí. La estirpe de los Ferrer se ha mantenido fuerte por generaciones. Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose significativamente en Lila, que usaba su tenedor para perseguir una frambuesa por su plato de postre, fuerte y pura. La sala se quedó en silencio. Daniel se movió a mi lado, su incomodidad palpable. Yo permanecí perfectamente quieta, mi columna rígida por la tensión. Era esto, el momento que había estado temiendo y esperando en igual medida. Por la familia, continuó Margarita, levantando su copa más alto. Por saber de dónde venimos, y por la verdad, que siempre encuentra la manera de revelarse, sin importar cuánto tiempo tarde. Las copas se levantaron alrededor de la mesa, pero pocos bebieron. Todos los ojos habían encontrado su camino hacia nuestro rincón de la mesa, hacia Daniel, hacia mí, y finalmente hacia Lila, que había dejado de jugar con su postre y miraba a su alrededor confundida por la repentina atención. Margarita dejó su copa con deliberada precisión. El sonido que hizo contra la madera pulida pareció resonar en la quietud. Hablando de la verdad, dijo, su voz teñida de una falsa preocupación. Últimamente he estado preocupada, Daniel. Preocupada por ciertas inconsistencias que he notado a lo largo de los años. El tenedor de Daniel tintineó contra su plato. Madre, este no es el momento. ¿Cuándo es el momento, entonces? La voz de Margarita se agudizó. ¿Cuando esta farsa haya continuado otra década? ¿Cuando hayas invertido más de ti mismo en criar a una niña que...? Se interrumpió.
recomponiéndose con un esfuerzo visible antes de continuar en un tono más suave cargado de simpatía ensayada. Una niña que no lleva nuestra sangre. Una niña que no es tuya. Las palabras cayeron como piedras en un estanque, las ondas de conmoción expandiéndose hacia afuera. Alguien jadeó. La tía Judith colocó una mano protectora en el hombro de Lila, su expresión horrorizada. El primo de Daniel, Tomás, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes por la fea emoción de un escándalo confirmado. ¿De qué estás hablando? La voz de Daniel era peligrosamente baja. La sonrisa de Margarita era fina como un corte de papel. Creo que Clara sabe exactamente de lo que estoy hablando. Todos los ojos se volvieron hacia mí, algunos curiosos, otros acusadores, algunos brillando con la vindicación de sospechas largamente mantenidas que se demostraban ciertas. Esta niñita, continuó Margarita, señalando a Lila con su copa de vino, no lleva sangre, Ferrer. No es una de los nuestros. El rostro de Lila se arrugó en confusión. ¿Mamá? Llamó a través de la mesa, su voz pequeña y asustada. ¿Qué quiere decir la abuela? Intenté alcanzarla, pero la mesa era demasiado ancha, la distancia demasiado grande. Antes de que pudiera responder, Margarita asestó su golpe final. Quiere decir, niña, que eres una bastarda. Y tu madre le ha estado mintiendo a mi hijo, a todos nosotros, desde el principio. La habitación estalló en caos. Daniel se puso de pie de un salto. Su silla se estrelló hacia atrás en el suelo de madera. Su rostro se había transformado. Los rasgos que amaba ahora estaban contorsionados por una rabia que nunca antes había visto, ni siquiera durante nuestras peores discusiones. ¿Cómo te atreves?, le siseó a su madre, cada palabra temblando de furia. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi hija? Margarita permaneció inquietantemente tranquila, agitando el vino en su copa con practicada indiferencia. ¿Tu hija? Arqueó una ceja perfectamente formada. Ese es precisamente mi punto, Daniel. No es tuya. Nunca lo fue. Vi cómo el rostro de Lila se arrugaba aún más. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras los adultos a su alrededor lanzaban palabras que no entendía del todo, pero que sentía cortar su mundo como cuchillos. La tía Judith la había acercado, tratando de protegerla del fuego cruzado verbal, pero era demasiado tarde. El daño se estaba filtrando. «Quiero que todos se vayan», exigió Daniel, mirando a sus parientes, muchos de los cuales ahora encontraban fascinantes sus servilletas y vasos de agua. Todos excepto Clara, Lila y mi madre. Su voz se quebró en la última palabra, como si el título ya no encajara con la mujer que tenía delante. Hubo un momento de vacilación. El delicioso escándalo era claramente más atractivo que la tarta de cumpleaños de Margarita, pero la expresión atronadora de Daniel no admitía discusión. Las sillas rasparon el suelo mientras los miembros de la familia se levantaban, murmurando disculpas y despedidas incómodas. Tomás fue el que más se demoró, sus ojos yendo y viniendo entre nosotros como si memorizara detalles para contarlos más tarde, hasta que la mirada fulminante de Daniel finalmente lo condujo hacia la puerta. Cuando el último invitado se hubo marchado, el comedor se sintió cavernoso. Lila estaba sentada, congelada entre sillas vacías. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. No deseaba nada más que ir hacia ella, pero algo me mantuvo en mi lugar. La necesidad de ver esto hasta el final, de dejar que todo se deshiciera por completo antes de intentar reconstruir. «Explícate», le exigió Daniel a su madre, con las manos apoyadas en la mesa mientras se inclinaba hacia ella. Margarita bebió un sorbo de vino, impávida ante la ira de su hijo. «He contratado a un investigador privado», dijo simplemente. «He tenido sospechas durante años. La niña no se parece en nada a ti, en nada a nuestra familia. Su temperamento, sus gestos». Hizo un gesto despectivo hacia Lila. «He sido paciente, Daniel. Le di a Clara el beneficio de la duda, pensando que tal vez el parecido surgiría a medida que la niña creciera. Pero nunca lo hizo». «No tenías derecho», gruñó Daniel. «Tenía todo el derecho», replicó Margarita, su voz elevándose por primera vez. «Eres mi hijo. El apellido Ferrer, nuestro legado. Estas cosas importan, Daniel, lo reconozcas o no. Esa niña no es una Ferrer. Se llama Lila», dije en voz baja, encontrando mi voz por fin. Tanto Daniel como Margarita se volvieron hacia mí, aparentemente sorprendidos de que todavía estuviera allí. «No esa niña. Se llama Lila Catalina Ferrer».
Y has sido la hija de Daniel en todo lo que importa desde que tenía 3 años. El labio de Margarita se curvó. El sentimentalismo no cambia la biología, Clara. La sangre no miente. Tú no sabes nada de nuestra sangre, respondí, una extraña calma apoderándose de mí. Este momento se había estado gestando durante años, y ahora que estaba aquí, me sentía extrañamente preparada. No sabes nada de mí, ni de mi pasado, ni del padre de Lila. Nunca te has molestado en preguntar. No necesité preguntar. El investigador lo encontró todo. Margarita sacó un sobre manila de un cajón del aparador a su lado y lo golpeó sobre la mesa con una finalidad satisfecha. Tu relación anterior, el momento del embarazo, la ausencia de un padre en el certificado de nacimiento. Los ojos de Daniel se desviaron hacia el sobre, luego hacia mí. La incertidumbre nubló sus facciones y mi corazón se encogió. Después de todos estos años, ¿podía realmente dudar de mí? ¿De nosotros? Adelante, lo instó Margarita. Mira por ti mismo con qué clase de mujer te casaste. La mano de Daniel se cernió sobre el sobre, temblando ligeramente. El momento se extendió en una eternidad mientras observaba la indecisión jugar en su rostro. Luego, su mandíbula se tensó y apartó el sobre. No necesito ver la basura que has recolectado, dijo con firmeza. Conozco a mi esposa. Conozco a mi hija. El alivio me invadió, pero Margarita no había terminado. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro venenoso. ¿Qué es lo que sabes? Lo que ella te ha permitido saber. Pregúntate esto, Daniel. ¿Por qué Clara nunca ha hablado del padre biológico de Lila? ¿Por qué el secretismo? ¿Por qué no hay fotos, ni historias, ni conexión con esa parte de su vida? La certeza de Daniel vaciló visiblemente. Se volvió hacia mí, y la pregunta en sus ojos me hirió más profundamente que cualquier acusación de Margarita. ¿Clara? Solo mi nombre, pero cargado con una década de confianza que ahora pendía de un hilo. Abrí la boca para responder, pero Margarita me interrumpió. No te dirá la verdad. Nunca lo ha hecho. El investigador no encontró registro de ninguna relación durante el tiempo en que Lila debe haber sido concebida. Ni novio, ni prometido, nada. Eso es porque no lo había, dije en voz baja. La sonrisa de Margarita fue triunfante. Exactamente. ¿Una aventura de una noche, quizás? ¿O algo más sórdido? De cualquier manera, difícilmente la base para... No lo había, repetí, más fuerte esta vez, porque fui violada. Las palabras cayeron en la habitación como piedras, pesadas e inamovibles. El rostro de Daniel perdió todo color. La expresión de suficiencia de Margarita se congeló, y luego se fracturó ligeramente. Tenía 22 años, continué, mi voz firme a pesar del rugido en mis oídos. Volvía a casa de un turno tarde en la biblioteca. No lo denuncié. No podía soportar las preguntas, la duda, el proceso de ser victimizada de nuevo por el sistema. Cuando descubrí que estaba embarazada, tomé la decisión de quedarme con mi bebé, de amarla incondicionalmente, sin que la sombra de su concepción pesara sobre ella. Miré directamente a Daniel, cuyos ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Nunca te lo dije porque nunca quise que Lila fuera definida por ese momento. Quería que fuera definida por el amor. Tu amor, mi amor, el amor de nuestra familia. No por la violencia. Tragué saliva con dificultad. Y nunca quise ver esa mirada en tu rostro, la que tienes ahora mismo. Daniel se movió alrededor de la mesa hacia mí, pero se detuvo al sonido del timbre. Todos nos volvimos hacia la entrada del comedor, momentáneamente desconcertados por esta interrupción en la implosión de nuestra familia. ¿Esperas a alguien más, madre?, preguntó Daniel, con la voz áspera por la emoción. La compostura de Margarita había regresado. Se enderezó en su silla, una pequeña sonrisa de complicidad jugando en sus labios. De hecho, sí, justo a tiempo. Se levantó con gracia y se dirigió hacia la puerta principal. Daniel y yo intercambiamos una mirada confusa, las revelaciones de momentos atrás suspendidas temporalmente por este nuevo acontecimiento. Incluso Lila, que seguía llorando en silencio en su asiento, levantó la vista con curiosidad desconcertada. Margarita regresó un momento después, acompañada por un hombre alto con un traje de carbón que llevaba un maletín de cuero. Él inspeccionó la habitación con desapego clínico, observando los cubiertos abandonados, la silla volcada,
la tensión palpable. El doctor Ferreiro, lo presentó Margarita con indisimulada satisfacción. De Servicios Genéticos de Buenos Aires. El ceño de Daniel se frunció. ¿Qué es esto? Un seguro, respondió Margarita suavemente. Contra más engaños. Se volvió hacia el médico. ¿Tiene los resultados? El doctor Ferreiro se aclaró la garganta incómodamente, sintiendo claramente que había entrado en algo más volátil que una consulta de rutina. Sí, señora Ferrer, pero quizás este no sea el momento apropiado. Ahora es perfectamente apropiado, insistió Margarita. Mi hijo merece saber la verdad sobre la niña que ha estado criando. La comprensión apareció en el rostro de Daniel, seguida rápidamente por la indignación. ¿Le hiciste una prueba a Lila? ¿Sin nuestro conocimiento o consentimiento? Eso es ilegal. No cuando tengo la tutela temporal, interrumpió Margarita. ¿Recuerdas ese fin de semana del mes pasado que tú y Clara fueron a Uruguay y Lila se quedó conmigo? Se quejó de dolor de garganta. Como su abuela preocupada con autorización médica firmada, la llevé a nuestro médico de familia. Su sonrisa era fina como una navaja. Una simple muestra de saliva fue todo lo que se necesitó. Y tú, mi querido hijo, dejaste mucho ADN en el vaso de agua en mi cocina durante tu última visita. Me sentí enferma. La planificación, el cálculo, la violación de nuestra confianza y del cuerpo de Lila era sobrecogedor en su crueldad. «Ábralo», dije de repente, sorprendiendo a todos, incluyéndome a mí misma. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Abra el sobre, doctor Ferreiro. Lea los resultados». La sonrisa de Margarita se ensanchó. «Sí, doctor. Pongamos fin a esta farsa de una vez por todas». El doctor Ferreiro vaciló, mirando entre nosotros incómodamente. Luego, con un suspiro de resignación, abrió su maletín y sacó un sobre sellado. La habitación contuvo la respiración mientras rompía el sello y desdoblaba el documento en su interior. El análisis de ADN que compara las muestras de Daniel Ferrer y Lila Ferrer indica... Hizo una pausa, frunciendo ligeramente el ceño mientras leía, y luego continuó más lentamente. Indica una probabilidad de paternidad del 99,97%. El señor Ferrer es, sin ninguna duda razonable, el padre biológico de Lila Ferrer. El silencio que siguió al anuncio del doctor Ferreiro fue absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler al suelo. El rostro de Margarita se relajó. El triunfo en sus ojos se extinguió como una vela en un huracán. Buscó a ciegas el borde de la mesa para estabilizarse. «Eso es imposible», susurró finalmente, su voz frágil como un pergamino viejo. «Debe haber algún error». El doctor Ferreiro se ajustó las gafas, revisando el documento de nuevo con minuciosidad profesional. «No hay ningún error, señora Ferrer. Los marcadores genéticos son concluyentes. Su hijo es el padre biológico de la niña». Daniel permaneció congelado, su expresión pasando por la incredulidad, la confusión y una comprensión incipiente. «¿Pero cómo?», preguntó, volviéndose hacia mí con los ojos muy abiertos. «¿Cómo es esto posible?». La pregunta quedó suspendida entre nosotros, pesada de implicaciones. Sentí todos los ojos sobre mí, esperando una explicación que diera sentido a esta ecuación imposible. Mi agresión, la paternidad de Lila, el ADN de Daniel. «La uva», dije en voz baja, los recuerdos volviendo con una claridad dolorosa. La fiesta de la facultad en arquitectura, hace 11 años. Estabas terminando tu maestría. Yo trabajaba en la biblioteca mientras aplicaba a programas de doctorado. El reconocimiento parpadeó en los ojos de Daniel, luego la confusión. Pero no nos conocimos hasta la librería. Estabas con Lila, ya tenía 3 años. No nos conocimos oficialmente en esa fiesta, confirmé. No me recordarías. Estabas con amigos, celebrando la tesis de alguien. Yo estaba sirviendo bebidas, ganando un dinero extra. Me sonreíste cuando te di una cerveza. Eso fue todo. «No entiendo», dijo Daniel, negando con la cabeza. Se me hizo un nudo en la garganta. Esta era una verdad que había enterrado tan profundamente que casi me había convencido de que no existía. Te fuiste como a la medianoche. Terminé mi turno 1 hora después. Llovía. Corté camino por el callejón detrás de la avenida Alvear para llegar a la parada del subte. Mi voz se quebró. Incluso después de todos estos años, el recuerdo todavía podía robarme el aliento. Tenía tu complexión, tu altura.
En la oscuridad, con la capucha puesta, al principio pensé que eras tú, otro estudiante de posgrado volviendo a casa. La comprensión apareció en el rostro de Daniel, seguida por el horror. Clara, Dios mío. Cuando nació Lila, continué, necesitando terminar ahora que había empezado. No podía soportar mirarla. Me recordaba la peor noche de mi vida. Mi madre la cuidó esas primeras semanas mientras yo luchaba con la depresión posparto y el trauma. Luego, una mañana, me desperté y fui a su cuna. La miré de verdad por primera vez. Tenía estos ojos, tan brillantes, tan curiosos. Me di cuenta de que no era un recordatorio de la violencia. Era inocente, perfecta. Miré a Lila, que me observaba con esos mismos ojos, grandes e inciertos. No entendía todo lo que se decía, pero sentía su importancia. Suavicé mi voz. Me enamoré de ella ese día, completa, irrevocablemente, y prometí que nunca dejaría que su pasado definiera su futuro. Pero cuando nos conocimos en la librería, la voz de Daniel se apagó, todavía tratando de armar nuestra cronología fracturada. No te reconocí, admití. Habían pasado más de 3 años, y solo te había visto por un momento en esa fiesta. El hombre que me atacó. Nunca vi su rostro con claridad, solo su complexión, su altura, el color de su cabello. Cuando empezamos a salir, había momentos en que te girabas de cierta manera, o te reías, y sentía este extraño eco de reconocimiento, pero lo descarté como paranoia, una respuesta al trauma. Margarita se había hundido en su silla, con el rostro ceniciento. «Esto es absurdo», logró decir, pero su voz carecía de convicción. «Las probabilidades de tal coincidencia son astronómicas», interrumpió el doctor Ferreiro, su comportamiento profesional dando paso a un asombro genuino. «Pero no imposibles. Buenos Aires tiene varias universidades importantes en pocos kilómetros cuadrados. Estudiantes de posgrado, jóvenes profesionales, decenas de miles de personas en el mismo grupo demográfico, frecuentando las mismas áreas. La improbabilidad estadística no niega la realidad genética», señaló el informe en su mano. «La ciencia no miente, señora Ferrer». Daniel se movió hacia mí lentamente, como si se acercara a un animal salvaje que temiera que pudiera huir. «Todos estos años», susurró, «ha sido mía todo el tiempo». Su voz se quebró por la emoción. «Nuestra hija». Asentí. Las lágrimas ahora corrían libremente. Biológicamente sí, por alguna coincidencia cósmica o giro del destino. Pero se convirtió en tuya de todas las demás maneras ese día en la librería, cuando la hiciste reír con tus terribles imitaciones de dinosaurios. La biología es solo química. La paternidad es otra cosa completamente distinta. Margarita emitió un sonido ahogado, a medio camino entre una burla y un sollozo. «Esto no cambia nada», insistió, aunque su voz vacilaba. «Las circunstancias de la concepción de la niña siguen siendo...» «Madre», la interrumpió Daniel bruscamente. «Basta». La palabra resonó con finalidad. Se arrodilló junto a la silla de Lila, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Lila, tesoro, ¿estás bien?» Ella sorbió por la nariz, mirando entre nosotros con la expresión desconcertada de una niña cuyo mundo ha sido sacudido por complejidades adultas más allá de su comprensión. «¿Por qué todos están peleando? ¿Hice algo malo?» «No, cariño», le aseguró Daniel, secándole una lágrima de la mejilla. «No has hecho nada malo. Son cosas de grandes que no tienen nada que ver contigo. Pero la abuela dijo que no soy tu hija de verdad», susurró Lila, su labio inferior temblando. El rostro de Daniel se endureció por un momento mientras miraba de reojo a su madre. Luego se suavizó de nuevo, centrándose por completo en Lila. «La abuela se equivocó. Eres mi hija de todas las maneras posibles. Te he amado desde el momento en que te conocí, y te amaré para siempre. Eso es lo que hace a alguien un padre. El amor, no otra cosa». El doctor Ferreiro se aclaró la garganta con torpeza. «Debería irme», murmuró, claramente incómodo en medio de nuestro drama familiar. «Señora Ferrer, el informe completo está aquí si desea revisarlo». Dejó el sobre la mesa, nos saludó cortésmente a cada uno y salió discretamente. A su paso, el silencio regresó, espeso con los escombros de las certezas destrozadas de Margarita. Ella miraba el informe genético, como si estuviera escrito en un idioma que no podía descifrar.
sus dedos trazando el escudo de la familia Ferrer, grabado en su servilleta de lino, el símbolo de la línea de sangre que había estado tan desesperada por proteger. «Creo que deberíamos irnos», le dije en voz baja a Daniel. «Lila necesita estar en casa». Él asintió, levantándose de su posición en cuclillas junto a nuestra hija. «Nos vamos, madre. No nos llames. No envíes a tu investigador a espiarnos. No vengas a nuestra casa». Su voz era serena, pero llevaba el peso de años de decepción acumulada. «Cuando estés lista para disculparte de verdad, con mi esposa y mi hija, podremos discutir qué sigue». La cabeza de Margarita se levantó de golpe, su conmoción dando paso a la indignación. «¿Disculparme? Estaba protegiendo el nombre de nuestra familia». «No», respondió Daniel con tristeza. «Estabas protegiendo tu orgullo, tu imagen, tu control, no a la familia. Nunca a la familia». Ayudó a Lila a levantarse de su silla, envolviéndola con un brazo protector sobre sus hombros. «Vamos a casa, cariño». Mientras recogíamos nuestras cosas para irnos, Margarita permanecía en la cabecera de su mesa vacía, rodeada de tarta de cumpleaños a medio comer y copas de vino abandonadas. El cuadro perfecto que había arreglado se había derrumbado en ruinas, dejándola sola con las consecuencias de su confrontación orquestada. En el umbral, me detuve, mirando hacia atrás a la mujer que había intentado con tanto ahínco destruir a mi familia y que, en cambio, la había cimentado irrevocablemente. La prueba de paternidad era innecesaria, dije. Daniel ha sido el padre de Lila desde el momento en que eligió serlo. La biología simplemente se puso al día con lo que ya era verdad. Margarita no respondió. Quizás no quedaba nada que decir. Mientras salíamos a la fresca noche de Buenos Aires, sentí que el peso de los secretos se levantaba de mis hombros. Lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos, una familia unida por algo mucho más fuerte que la sangre o el ADN. El destino, al parecer, tenía un extraño sentido del humor y de la justicia. El viaje a casa, a Villa Crespo, fue silencioso. Había comenzado a llover, tamborileando contra el techo de nuestro auto, con un ritmo suave que parecía contradecir la tempestad emocional que acabábamos de capear. Lila se durmió en el asiento trasero, emocionalmente agotada, sus mejillas manchadas de lágrimas finalmente en paz. Daniel conducía con ambas manos aferradas al volante, sus nudillos blancos, su perfil iluminado intermitentemente por las luces de la calle. «Lo siento», dijo finalmente, su voz apenas audible por encima del constante vaivén de los limpiaparabrisas. «Por todo, por no haberle hecho frente antes, por dejar que te tratara a ti y a Lila de esa manera durante tanto tiempo». Observé las gotas de lluvia correr por mi ventana, fusionándose y separándose en patrones impredecibles. No podías saber lo que estaba planeando. «Sabía quién era», replicó él, con la mandíbula apretada. Simplemente no quería verlo. Era más fácil poner excusas, mantener la paz. Nos detuvimos en un semáforo en rojo, y se volvió para mirarme de lleno por primera vez desde que salimos de la casa de Margarita. «¿Por qué no me lo dijiste? Sobre la uva, sobre la posibilidad». La pregunta no era acusatoria, solo pesada de tristeza por lo que había cargado sola. Suspiré, eligiendo mis palabras con cuidado. Al principio, no hice la conexión. Cuando empecé a preguntármelo, a notar pequeñas similitudes, la forma en que Lila inclina la cabeza cuando piensa, igual que tú, o cómo frunce el ceño con la tarea, me dije a mí misma que era imposible. Las probabilidades estadísticas parecían absurdas. Hice una pausa, observando su rostro. Y tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que cambiara cómo la veías a ella, cómo me veías a mí. Ese conocimiento tiene peso, Daniel. Cambia las cosas. El semáforo se puso en verde, y él avanzó el auto por las calles resbaladizas por la lluvia. No cambia cómo me siento por Lila, o por ti. ¿No?, pregunté suavemente. ¿Descubrir que eres su padre biológico después de creer que eras su padre elegido? Eso es un cambio sísmico. Necesitas tiempo para procesarlo. Daniel permaneció en silencio durante varias cuadras, aparentemente perdido en sus pensamientos. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una cualidad diferente, reflexiva, casi reverente. Cuando las conocí en esa librería, algo hizo clic. Había salido con otras antes,
obviamente, pero nada se sintió inevitable. Con ustedes dos fue como encontrar una parte de mí que no sabía que me faltaba. Miró por el espejo retrovisor a nuestra hija dormida. Quizás una parte de mí la reconoció, nos reconoció, incluso entonces. Crucé la consola para tocar su brazo, sintiendo la tensión en sus músculos. Quizás, o quizás es solo uno de esos misterios que no estamos destinados a comprender del todo. Entramos en nuestro garaje, la luz del porche arrojando un cálido resplandor a través de la lluvia. Nuestra casita azul parecía un santuario después del campo de batalla que habíamos dejado atrás. Daniel apagó el motor, pero no hizo ningún movimiento para salir. «¿Qué le decimos a Lila?», preguntó. La pregunta que había estado flotando entre nosotros desde que nos fuimos de lo de Margarita. Escuchó cosas esta noche, cosas que ningún niño debería tener que procesar. Miré hacia atrás a nuestra hija, sus facciones suaves en el sueño, un brazo envuelto alrededor del elefante de peluche que había insistido en llevar a la cena elegante. A pesar de todo, seguía siendo solo una niña, nuestra niña. La verdad, dije finalmente, una versión que pueda entender, que a veces los adultos cometen errores y dicen cosas hirientes, que su abuela se equivocó y le debe una disculpa, que es amada y deseada y pertenece exactamente donde está. Daniel asintió lentamente. ¿Y sobre su concepción? Tiene 9 años, le recordé suavemente. No necesita todos los detalles ahora. Algún día, cuando sea mayor, podremos contarle más. Por ahora solo necesita saber que es tuya, es mía, es nuestra, en todo lo que importa. Nos sentamos en silencio un momento más, la lluvia repiqueteando en el techo, antes de que Daniel susurrara. Lo que hizo mi madre, hacerle la prueba a Lila sin nuestro conocimiento, usar ese formulario de autorización médica para algo tan fundamentalmente incorrecto, no puedo perdonarlo. No te pido que lo hagas, dije. Eso es entre tú y Margarita. Solo te pido que, pase lo que pase, pongamos a Lila primero. Me tomó la mano, apretándola con fuerza. Siempre. Despertamos a Lila suavemente y la llevamos adentro. El aroma familiar de casa. Libros, café y las bolsitas de lavanda que meto en los cajones, inundándonos al cruzar la puerta. Daniel la llevó arriba para ponerle el pijama mientras yo preparaba chocolate caliente, un ritual de consuelo de mi propia infancia que parecía apropiado esta noche. Cuando subí las tazas humeantes, los encontré sentados en la cama de Lila, Daniel cepillándole el cabello húmedo, su libro de cuentos favorito abierto a su lado. Momentos ordinarios hechos extraordinarios por las revelaciones de la noche. Les di una taza a cada uno y me senté al otro lado de Lila, creando un círculo protector a su alrededor. ¿Estoy en problemas?, preguntó con voz débil, mirando entre nosotros con ojos inciertos. La abuela parecía muy enojada conmigo. No, cariño, le aseguré, acariciando su mejilla. La abuela no estaba enojada contigo. Estaba confundida con algunas cosas de grandes. Dijo cosas que no eran ciertas porque estaba molesta. Lila frunció el ceño, procesando esto. Dijo que yo no era realmente hija de papá, pero el doctor Ferreiro dijo que sí lo soy. No entiendo. Daniel dejó su taza a un lado y se volvió para mirarla de frente. Es complicado, Lila, tesoro. Pero esto es lo que necesitas saber. Soy tu papá, en tu corazón, en tu ADN, en todas las formas que existen. Te amé desde el primer momento en que te vi en esa librería, cuando te escondías detrás de las piernas de tu mamá, pero aún así, te asomabas para ver qué libro tenía yo. El Principito, recordó Lila con una pequeña sonrisa. Me lo leíste con voces graciosas. Así es, confirmó Daniel, su propia sonrisa calentándose. Y supe en ese mismo instante que quería ser tu papá para siempre. Esta noche descubrimos que también soy tu papá biológico, la persona cuyo ADN ayudó a crearte. El ceño de Lila se frunció. ¿Pero cómo? ¿No conocías a mamá cuando yo era bebé? Intercambié una mirada con Daniel por encima de su cabeza. A veces la vida funciona de maneras misteriosas, dije con cuidado. Papá y yo nos conocimos muy brevemente, años antes de la librería, en una fiesta. Realmente no nos conocíamos entonces, pero después, cuando nos volvimos a encontrar, se sintió bien, como si estuviéramos destinados a encontrarnos. Lila consideró esto, bebiendo su chocolate caliente pensativamente.
¿Entonces es como el destino? ¿Como en mis libros? Algo así, asintió Daniel, el alivio evidente en su voz ante la simple aceptación de ella. Lo importante es que somos una familia. Siempre lo hemos sido, y siempre lo seremos. ¿Y la abuela?, preguntó Lila, su voz más baja ahora. ¿Sigue siendo mi abuela? La expresión de Daniel se tensó, pero mantuvo su voz suave. La abuela Margarita necesita algo de tiempo para pensar en cómo te ha tratado a ti y a mamá. Hasta que pueda ser amable y respetuosa, vamos a tomarnos un descanso de verla. Lila asintió solemnemente, aceptando esto con la resiliencia de la infancia. ¿Todavía podemos comer helado de desayuno los sábados? La pregunta inesperada nos arrancó una carcajada a ambos, rompiendo la tensión que había envuelto a nuestra familia durante horas. Solo por esta vez, concedí. Creo que a todos nos vendría bien helado de desayuno mañana. Más tarde, después de que Lila se durmiera entre sus peluches favoritos, Daniel y yo nos retiramos a nuestra habitación. El agotamiento me golpeó en oleadas mientras me ponía el pijama, la adrenalina de la noche finalmente menguando. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Daniel mientras yacíamos en la oscuridad, su mano encontrando la mía bajo las sábanas. Me volví hacia él, estudiando las líneas familiares de su rostro en el tenue resplandor de la farola que se filtraba por nuestras cortinas. Ahora sanamos, avanzamos. Somos la familia que siempre hemos sido, solo que sin la sombra de la desaprobación de Margarita cerniéndose sobre nosotros. ¿Y si se disculpa? ¿Si quiere enmendar las cosas? Consideré esto, tratando de imaginar a Margarita Ferrer, humillándose lo suficiente para una disculpa genuina. Entonces escuchamos. Establecemos límites. Decidimos juntos qué papel, si es que tiene alguno, juega en nuestras vidas en el futuro. Daniel estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que podría haberse quedado dormido. Luego susurró. Sigo pensando en las probabilidades. ¿Cuáles son las posibilidades de que yo estuviera en esa fiesta? De que nuestros caminos se cruzaran esa noche? De que años después nos volviéramos a encontrar? Es matemáticamente improbable hasta el punto de la imposibilidad. Y sin embargo, aquí estamos, murmuré apretando su mano. Aquí estamos, repitió, acercándome más. Quizás algunas cosas simplemente están destinadas a ser, incluso si toman un camino doloroso para llegar allí. Mientras me dormía en los brazos del hombre que se había convertido en el padre de Lila 2 veces, una por elección y otra por un accidente del destino tan improbable que rayaba en lo milagroso, pensé en cómo se forman las familias. No solo por sangre o ADN o documentos legales, sino por miles de pequeños momentos, cuentos antes de dormir y helado de desayuno, rodillas raspadas y concursos de ortografía, risas y lágrimas, y la tranquila certeza de pertenecer. Margarita se había equivocado sobre lo que hace a una familia, y en su desesperado intento por deshacer la nuestra, en cambio, había revelado los lazos inquebrantables que habían estado allí todo el tiempo. Pasaron 3 semanas sin una palabra de Margarita. Los jacarandás que bordeaban nuestra calle comenzaron su transformación otoñal, pintando nuestro barrio con pinceladas de ocre y dorado. La vida volvió a sus ritmos familiares. Llevar a los niños a la escuela, plazos de trabajo, conversaciones en la mesa sobre dinosaurios y tablas de multiplicar. En la superficie, éramos la misma familia de siempre, pero se habían producido cambios sutiles bajo esa superficie. Daniel estaba más presente, más involucrado, como si el intento de Margarita de cortar su conexión con Lila la hubiera fortalecido. Ahora nunca se perdía un cuento antes de dormir, entrenaba a su equipo de fútbol los sábados por la mañana y comenzó a enseñarle los conceptos básicos de la arquitectura, sus cabezas juntas sobre papel cuadriculado en la mesa de la cocina, diseñando casas de ensueño con pasadizos secretos y jardines en la azotea. Lila, resiliente como suelen ser los niños, parecía haber procesado los eventos en la cena de Margarita a su manera. Hacía preguntas ocasionales, reflexivas, inesperadas, que a veces nos tomaban por sorpresa. Si la abuela Margarita ya no quiere ser mi abuela, ¿puedo conseguir una nueva?, preguntó una noche mientras la ayudaba con la tarea. No es tan simple, cariño, le expliqué, dejando a un lado su hoja de matemáticas. Los abuelos no son como juguetes que podemos reemplazar, pero la familia no se trata solo de quién está relacionado contigo por sangre. Se trata de quién te ama, de quién está ahí para ti. ¿Como la señora Elena de al lado?, sugirió Lila.
Me hornea galletitas y viene a mis actos escolares. Eso es lo que hacen las abuelas, ¿verdad? Sonreí, pensando en nuestra vecina anciana que de hecho se había convertido en una figura de abuela para Lila a lo largo de los años. Exactamente así. La familia es a quien eliges y quien te elige a ti. El cambio más significativo, sin embargo, estaba en mí. Un peso que no había reconocido del todo se había levantado. Ya no cargaba con el peso de una historia no contada. Ya no me encogía cuando alguien comentaba sobre los ojos de Lila o la forma de su sonrisa. El pasado permanecía, por supuesto. El trauma de esa noche lluviosa en un callejón de Buenos Aires nunca desaparecería por completo, pero ya no definía mi relación con mi hija o mi esposo. El primo de Daniel, Tomás, llamó una vez, aparentemente para ver cómo estábamos, pero claramente buscando detalles sobre el dramático final de la cena. Rechacé sus intentos de chismorreo de manera educada pero firme. Los asuntos familiares se quedan en la familia, Tomás, le dije. Estoy segura de que lo entiendes. Su tartamudeo incómodo sugirió que, de hecho, no lo entendía, pero no volvió a llamar. Fue una fresca tarde de martes cuando llegó el sobre. Papel de color crema con el escudo de la familia Ferrer grabado en la esquina. La elegante caligrafía de Margarita dirigiéndolo a los tres. Daniel le dio la vuelta en sus manos cuando recogió el correo, su expresión ilegible. ¿Deberíamos abrirla?, preguntó esa noche después de que Lila se acostara. Estábamos sentados en extremos opuestos del sofá de nuestra sala, la carta sin abrir entre nosotros como una bomba que podría detonar al menor contacto. Levanté las rodillas hasta el pecho, considerándolo. Eso depende. ¿Estás listo para escuchar lo que tiene que decir? Daniel se pasó una mano por el pelo, un gesto que había llegado a reconocer como una señal de conflicto interno. No lo sé. Una parte de mí quiere tirarla sin abrir. Otra parte necesita saber si es capaz de un remordimiento genuino. ¿Y si no lo es?, pregunté suavemente. Si son solo más acusaciones, más manipulación, entonces al menos sabremos a qué atenernos. Cogió el sobre, su pulgar rozando la caligrafía de su madre. ¿Juntos?, asentí, acercándome a él en el sofá. Rompió el sello y desdobló una sola hoja de papel cubierta con la precisa caligrafía de Margarita. Leímos en silencio, hombro con hombro, con las respiraciones sincronizadas. No era la disculpa en toda regla que podría haber esperado. Margarita era demasiado orgullosa para eso. Pero entre las frases formales y la redacción cuidadosa, había un reconocimiento de su mala acción. Admitió haber actuado sobre sospechas infundadas y causado un dolor innecesario. Reconoció su grave error de juicio con respecto a la prueba de ADN no autorizada y, quizás lo más significativo, expresó el deseo de reparar el daño que he causado a nuestros lazos familiares. La carta concluía con una solicitud para ver a Lila, supervisada, en nuestros términos, cuando nos sintiéramos listos. Entiendo si ese momento no es ahora, escribió. Esperaré y trabajaré para recuperar su confianza, sin importar cuánto tiempo tome. Daniel dobló la carta con cuidado cuando terminamos de leer, su expresión pensativa. Es un comienzo, dijo finalmente. No es perfecto, pero es un comienzo. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté, dejándole tomar la iniciativa en esta decisión familiar en particular. Margarita era su madre, después de todo. Las heridas que le había infligido tenían su propia profundidad y forma únicas. Estuvo en silencio un largo momento, la carta doblada balanceándose sobre su rodilla. Creo que necesitamos tiempo. No estoy listo para dejarla volver a nuestras vidas todavía, pero no cerraré la puerta por completo. Me miró, sus ojos buscando confirmación. ¿Qué piensas? Creo que es justo, asentí. El perdón no tiene por qué significar una reconciliación inmediata. Puede significar liberar la ira mientras se mantienen los límites. Daniel asintió, el alivio suavizando sus facciones. Le escribiré mañana. Le haré saber que recibimos su carta y que necesitamos espacio, pero que no la estamos cortando permanentemente. ¿Y Lila?, pregunté. ¿Qué le decimos? La verdad como acordamos. Que la abuela Margarita lamenta cómo se comportó y que todos nos estamos tomando un tiempo para pensar en las cosas. Me tomó la mano, entrelazando nuestros dedos. No más secretos, no más verdades a medias. Eso es lo que nos trajo aquí en primer lugar.
Me apoyé en su hombro, sintiendo el constante subir y bajar de su respiración. No más secretos, repetí, la promesa asentándose entre nosotros como un pacto. Esa noche, soñé con la librería donde nos habíamos conocido, o más bien, vuelto a conocer. En mi sueño, nevaba afuera, aunque en realidad había sido primavera. Daniel estaba en la sección de viajes, un ejemplar de El Principito incongruentemente colocado entre guías de la Toscana y la Provenza. Lila saltaba entre las estanterías, dejando huellas que de alguna manera brillaban. Los observaba desde la distancia, sabiendo que debía acercarme pero dudando, con miedo. Entonces Daniel levantó la vista, me vio y sonrió. Esa misma sonrisa cálida que me había llamado la atención por primera vez en una fiesta de la facultad años antes. Te estábamos esperando, dijo en mi sueño. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Me desperté con la pregunta resonando en mi mente. El brazo de Daniel protectoramente sobre mi cintura, la primera luz pálida del amanecer filtrándose por nuestra ventana. ¿Qué nos había tomado tanto tiempo para encontrarnos de nuevo? ¿Qué fuerzas cósmicas nos habían separado después de ese primer breve encuentro, solo para volver a unirnos años después? ¿Y por qué la verdad había permanecido oculta hasta que la crueldad de Margarita la forzó a salir a la luz? Algunas preguntas no tienen respuesta, o al menos ninguna que podamos entender desde nuestra limitada perspectiva humana. Pero mientras yacía allí en la tranquila mañana, escuchando los suaves ronquidos de mi esposo y el crujido ocasional de nuestra vieja casa asentándose, sentí una profunda sensación de corrección. Cualquiera que fuera el extraño y retorcido camino que nos había llevado hasta aquí, a esta vida, a esta familia, no lo cambiaría, ni siquiera para borrar las partes dolorosas. 2 días después, me encontré con el doctor Ferreiro en la cafetería cerca de la universidad donde trabajaba. Me reconoció de inmediato, su comportamiento profesional dando paso a una genuina preocupación. «Señora Ferrer», me saludó, dudando junto a mi mesa. «Espero que no le moleste que le diga que he pensado a menudo en su familia desde esa noche. Nunca me he encontrado con una situación como la suya en todos mis años de práctica». Le hice un gesto para que se uniera a mí, sorprendiéndome a mí misma con la invitación. «Por favor, siéntese. Y profesionalmente soy doctora Lawson, aunque Clara está bien». Se sentó frente a mí, acunando su taza de café. «Quiero disculparme por mi papel en lo que sucedió. Si hubiera sabido el contexto completo de la solicitud de la señora Ferrer, no podría haberlo sabido», le aseguré. «Manipuló la situación de manera experta. Ha tenido años de práctica». El doctor Ferreiro asintió pensativamente. «Aún así, lamento la angustia que causó. ¿Cómo está sobrellevándolo su hija?» «Mejor de lo que cualquiera de nosotros esperaba», dije, incapaz de ocultar el orgullo en mi voz. «Es resiliente, y de alguna manera, tener la verdad al descubierto ha sido liberador». «¿Y su esposo?» Consideré esto, pensando en cómo Daniel había cambiado de maneras sutiles desde esa noche. Más decidido, más protector, más él mismo de alguna manera. Está encontrando su camino. Todos lo estamos haciendo. La improbabilidad estadística de su situación es verdaderamente notable, reflexionó el doctor Ferreiro, el científico en él superando momentáneamente la discreción del médico. En una ciudad como Buenos Aires, con millones de encuentros potenciales, las probabilidades en contra de tal coincidencia. A veces la vida desafía las estadísticas. Interrumpí suavemente. A veces el camino más improbable es el que estamos destinados a seguir. Aceptó esto con un asentimiento pensativo, terminando su café en un silencio cómplice, antes de levantarse para irse. «Le deseo lo mejor a su familia, doctora Lawson. Todos han mostrado una gracia notable en circunstancias difíciles». Le di las gracias y lo vi irse, pensando en sus palabras. Gracia en circunstancias difíciles. ¿Era eso lo que habíamos mostrado? No se había sentido como gracia en el momento. Se había sentido como supervivencia, como luchar por la familia que habíamos construido con tanto cuidado. Pero quizás eso era la gracia después de todo. La fuerza para mantenerse firme cuando el suelo se mueve bajo tus pies, el coraje para enfrentar verdades incómodas, la sabiduría para saber qué batallas vale la pena luchar y cuáles es mejor dejar atrás. La carta de Margarita permanecía en el escritorio de Daniel, esperando su respuesta. Redactó varios borradores durante los días siguientes,
cada uno descartado, las palabras nunca del todo correctas. Finalmente, escribió algo simple. Acusamos recibo de tu disculpa y tu solicitud de reconciliación. Necesitamos tiempo. Lila está bien y feliz. Nos pondremos en contacto contigo cuando estemos listos para discutir los próximos pasos. No era perdón, exactamente, pero era una apertura, un puente estrecho que cruzaba el abismo que Margarita había creado con sus acusaciones e intrigas. Quedaba por ver si cruzaría ese puente con humildad y un cambio genuino. En cuanto a mí, observé cómo el otoño se profundizaba alrededor de nuestra casita azul en Villa Crespo, los días haciéndose más cortos, la luz adquiriendo esa cualidad dorada única de los otoños porteños. Planté bulbos en nuestro jardín delantero, tulipanes y narcisos que dormirían durante la oscuridad del invierno antes de empujar hacia el sol de la primavera, una promesa de renovación, de belleza después de la latencia. Cada noche, escuchaba a Daniel leerle a Lila, sus voces llegando por el pasillo en un dúo familiar, la de él profunda y constante, la de ella brillante con preguntas y observaciones. Cada mañana, me despertaba junto al hombre que había sido un extraño, luego el doble involuntario de mi agresor, luego mi compañero elegido y, finalmente, a través de algún giro del destino demasiado extraño para la ficción, el padre biológico de mi hija. La vida rara vez nos da resoluciones nítidas o justicia perfecta. Más a menudo, ofrece verdades complicadas que debemos aprender a llevar, relaciones que requieren un cuidado constante y un amor que sobrevive a pesar de, o quizás debido a, las pruebas que soporta. Margarita había buscado destruir lo que no podía entender o controlar. En cambio, lo había fortalecido inadvertidamente, sacando a la luz una verdad que nos unía más estrechamente de lo que cualquier apellido o línea de sangre compartida podría haberlo hecho. Al intentar exponer una mentira, había revelado un milagro. Y eso, decidí mientras observaba a Daniel y Lila rastrillar las hojas en nuestro patio trasero. Sus risas llevadas por el aire fresco del otoño, era la justicia más perfecta de todas.